Bueno, muy bien, y es un gusto, un placer recibirlo en este primer Arriba Gente del año, aunque ayer tuvimos un programa especial, a don Sixto Amaro. Tito Amaro, ¿cómo anda, Tito? Bueno, muy bien, comenzando el año con enormes expectativas y con la esperanza de los jubilados siempre de continuar ese proceso de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, decíamos que el dato concreto todavía no se conoce, porque en realidad se va a tener que ajustar cuando se conozca cómo cierra el índice medio de salarios de 2019. Pero no va a tener mucha variante. ¿De cuánto va a ser el incremento, Amaro? Bueno, el incremento, o sea, la prestación del mes de enero que vamos a cobrar en los primeros días de febrero va a tener un incremento del 8.54%. Este incremento corresponde al índice medio de salario acumulado hasta el mes de noviembre inclusive. Es decir, que aún resta el índice medio de salario de diciembre que se acumulará a este 8.54 y ese aumento definitivo se aplicará en el mes de febrero, que los jubilados estaremos cobrando en los primeros días de marzo. ¿Va a rondar que el 9, no, por ahí, o un poco menos? Nosotros queremos que no se generen mayores expectativas, no, en nuestro sector, porque tenemos el conocimiento de que en este mes de diciembre no ha habido movimientos... Sí, no, de consejo de salario además poca cosa. Muy poca cosa en los consejos de salario y nuestros aumentos están vinculados directamente al comportamiento de los consejos de salario. El aumento que, como usted decía, es un estimado, ¿está dentro de lo que preveían? ¿Sigue siendo insuficiente? Nosotros venimos previendo que los aumentos iban a rondar estas cifras. ¿Por qué? Porque ha sido una discusión durante todo el transcurso de este año bastante conflictuada. Hubo problemas hasta el final con los sectores de trabajadores rurales, que en definitiva no asistieron las patronales a la discusión de los consejos de salarios, y hubo con otros sectores también de trabajadores problemas en el funcionamiento de los consejos de salario. De cualquier manera, en este año 2019, el aumento para el mes de enero es de 8.54%. Y en el 2018 los aumentos a los jubilados cerraron con el 8.40%. Es decir, un poco más bajo que el de este año. Para bajarlo a tierra, el que está ganando la jubilación mínima, ¿cuánto está ganando ahora y cuánto va a pasar a ganar con este aumento? Y se le va a aplicar el 8.54% a 12.462 pesos, por lo que él estaría por encima de los 13.500 claro. Es un pelito por encima de la inflación. Sí, la inflación hoy está en 8.82%, pero la tendencia de los últimos años, claro, que baje un poco, ¿no? Que baja en el mes de diciembre determinados guarismos, lo que en definitiva nos muestra un escenario en el que los aumentos y la inflación van a estar bastante parejas. Lo que no ha ocurrido en los últimos 15 años, donde las prestaciones permanentemente y durante 15 años han estado por encima de la inflación. Claro. Y a propósito de esto y lo que estaba explicando usted, Amaro,
es importante que la gente pueda comprender que el incremento de jubilación y de pasividades está directamente atado a el salario de los trabajadores. De cómo evolucione el salario de los trabajadores dependerá de los incrementos de pasividades. Y a propósito de esto, se viene un año donde se va a dar un cambio de gobierno, sí, con ya algunas perspectivas a nivel del Ministerio de Trabajo y de consejos de salarios que pueden tener algún tipo de variantes, y un año importante en cuanto a consejos de salario propiamente dicho. ¿Cómo lo están viendo desde el lado de las pasividades? ¿Qué expectativas tienen frente a esto? ¿Les despierta algún tipo de temor? Temor no, preocupación sí. Hay enorme preocupación por lo que algunos representantes del gobierno que se instalará el 1 de marzo han hecho conocer, incluyendo el propio futuro ministro de Trabajo, en el sentido de que los consejos de salario van a funcionar, pero que van a funcionar no por rama de trabajadores, sino que lo harán por empresas con todo el resultado negativo que esto acarrearía a los ingresos de los jubilados y pensionistas. Un simple ejemplo, por decirlo, algún sector de la construcción de Punta del Este, que es en los sectores que más se construye, hay acuerdos en el que pudieran tener un aumento de un 10%. Pero quienes están construyendo alguna casita por algún barrio periférico de Montevideo, bueno, el aumento puede ser por 8 o por 7, y en algún lugar del interior del país por una cima similar. Luego se hará un promedio, y del acuerdo que tuvo el sindicato principal del 10% en el promedio, para el índice medio de salario estaríamos en 7, en 8, en 9, en los mejores de los casos. Esto iría bajando las cifras del índice medio de salario, teniendo sobre el fin de año un panorama que, por cierto, ya lo conocemos. En los últimos años del siglo pasado, y me voy a 6, 7 años, hubo consejos de salario. Los consejos de salario están instalados en la Constitución de la República. Por lo tanto, es obligatorio a que se convoquen. Y se convocaron y funcionaron de esta manera que yo termino de explicar. Y en el año, para ir al año peor, el que estalló la crisis en el 2002, los jubilados y pensionistas perdimos un 16.66% de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque hubo una inflación que superó en estas dimensiones lo que fueron los aumentos de las prestaciones de los jubilados. Más allá de lo cual, ustedes tienen prevista una reunión con el próximo gobierno. Sí. ¿Se le va a hacer este planteo? ¿Cuál es la expectativa que tienen para ese encuentro? Nosotros solicitamos una reunión con el futuro ministro, el señor Mieres, y todavía no hemos tenido respuesta. Y también ONASPU, junto con nosotros, ha solicitado una entrevista al próximo presidente de la República, al doctor Lacalle Pou, para hablar de estos temas, que es un tema central, el de los consejos de salario, no solo para los trabajadores, sino para los jubilados y pensionistas también. Y tenemos algunas otras interrogantes. Las jubilaciones mínimas, que yo las he definido, ¿quién puede vivir con 12.462 pesos por mes? Entonces, esa pregunta, que no es nueva, que nos venimos haciendo, yo ya la estoy repitiendo.
Y pregunto, ¿en el mes de julio va a haber un aumento adicional a las jubilaciones mínimas? Claro, eso viene sucediendo estos años. Esto viene sucediendo hace ya más de 10 años. Y esperemos, confiemos en que esta política de atención al sector más vulnerable de jubilados y pensionistas se continúe y haya un aumento a las jubilaciones mínimas que sea de forma adicional ¿Y cómo reciben, a los aumentos? ¿Cómo reciben ustedes esta discusión que se ha generado respecto al déficit del BPS y de la necesidad de una reestructura del sistema de seguridad social? Partiendo de esa pregunta, ¿quién puede vivir con 2.460 pesos? Con 12.400. 12.460 pesos. Bueno, nosotros creemos que es necesario discutir la reforma del actual sistema de seguridad social. Y escuchamos a veces argumentos que no se corresponden con una realidad que estamos viviendo y que tiene invitados que llegaron para quedarse y que son factores que inciden en el corazón de la seguridad social, que es la financiación. Y hablamos, por ejemplo, de la cuestión demográfica. Hoy los adultos mayores vivimos más años y esto es una muy buena noticia. Hoy la mujer... Mucho mejor en cuanto a calidad de vida también. Y tenemos que unir eso en la calidad de vida. Y la mujer hoy ya tiene una expectativa de vida a los 60 años de 24 años y fracción. Y nosotros los hombres tenemos a los 60 años 18 años y fracción de expectativa de vida, que vivimos muchos más y que la mujer también vive muchos más años y que esto es una gran noticia y que tenemos que vivir más años, pero también con mejor calidad de vida. Eso ha generado, entre otras cosas, que el BPS tenga que generar mayor cantidad de recursos para esas prestaciones, porque, entre otras cosas, la expectativa de vida se ha prolongado, afortunadamente, pero genera mayor erogación. Exactamente. El aumento de la generación de gastos del BPS en un trabajo que nosotros hicimos anteriormente para una publicación, hemos pasado de un gasto de 2.400 millones de dólares anuales en el año 2010 a 3.682 millones de dólares en el año 2018. Esto representa un incremento del 48% del presupuesto del BPS y tiene dos motivos principales. Primero, el aumento de la cantidad de pasividades que se van incorporando. El pago de las mismas en el tiempo, lo decía la cuestión demográfica. Y lo otro son reformas que ya se han hecho al sistema de seguridad social y nosotros preguntábamos, ¿es cierto que hay un 30% más de mujeres que han podido acceder a los derechos jubilatorios y que si no hubiera existido la reforma del 2008 no lo hubieran hecho? Ah, es cierto. Ahora, ¿hay alguien que está de acuerdo en que la mujer trabajadora, que muchas veces solamente por el hecho de que quedaba embarazada, la expulsaban del trabajo, que cuando quedaba embarazada por determinadas situaciones debía perder días, a veces semanas, antes o después del parto, y que no había una ley que la amparara? A partir del 2008, la mujer, por cada hijo que tiene en ese periodo, se le acumula un año de trabajo. Y 30.000 mujeres se jubilaron con el alcance de esta ley, de otra manera no lo pudieran haber hecho.
Amar, usted hablaba justamente de esas reformas que se hicieron, hablaba también de esa discusión que es el momento de que se dé con respecto a lo que es la expectativa de vida, Sí. que es algo muy de fondo, pero yendo más allá de eso, ¿a qué reformas o qué acciones debería encarar de cara justamente a una nueva administración ahora, lo antes posible, que seguramente sea también lo que planteen que es necesario de cara a la etapa que se viene? Nosotros tenemos, producto de las decisiones de los congresos de la Organización Nacional de Jubilados, algunas cuestiones muy claras para llevar a la mesa de discusión. Objetivo número 1, el diálogo. El diálogo es el mejor camino para resolver este tema de reformar el actual sistema de seguridad social. Tiene que haber consenso, amplios consensos, decís. No hay otra forma que no surja de los consensos una seguridad social que pueda tener un futuro en el que todos estemos empujando para que dé los mejores resultados. Y en ese marco estamos también preocupados. Nosotros con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, con la contadora Elvira Domínguez, representante de los empresarios, convocamos a todos los candidatos a la presidencia de la República en el Paraninfo de la universidad, Sí. y el único que no pudo ir porque tenía problemas de agenda, porque esos días ya los tenía ubicados para otras cosas, fue justamente el doctor Lacalle Pou, que hoy es o va a ser el nuevo presidente de nuestra República. Entonces, tenemos dudas porque hemos escuchado algunos planteos sueltos que realmente nos preocupan. Pero definamos algunas cosas. Nosotros queremos discutir un futuro de la seguridad social sin lucro, sin las sociedades anónimas que conocemos como AFAP. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos tienen soporte en la decisión de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT ha dicho a todo el que quiera oír claramente que el sistema de ahorro individual ha fracasado en el mundo, que había 30 países en el que se desarrollaba un sistema mixto que incluía este mal dicho sistema de ahorro individual, y que eso ha generado trastornos en la seguridad social de tal forma que de 30 países que tenían el sistema mixto, hay 12 que ya han desistido, quedan 18 en el mundo, y entre esos 18 está Uruguay. Un ejemplo nada más. Nosotros, BPS, descontamos a los trabajadores, a ustedes, el 15%. De ese 15%, el 7,5% va a parar a la SAFAP, o sea, a estas sociedades anónimas. Nosotros hacemos todo el trabajo administrativo de la AFAP y no podemos cobrarle un peso porque la ley nos obliga a que nosotros recibamos a los trabajadores, veamos cuántos están en las AFAP, a qué AFAP pertenecen, cuánto dinero le descontamos. Al final le mandamos el cheque, toda la información, y ellos se quedan en un año con el 7,5% de los trabajadores, que está por encima de $1.000 millones, que fueron a parar a sociedades anónimas que luego van a lucrar con ese dinero que es propiedad de los trabajadores, propiedad de la seguridad social y propiedad de la economía del país. Entonces, está clarísimo que vamos a ir al diálogo reclamando un sistema de seguridad social. En el cierre quería preguntar, porque se está terminando el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, y en su momento Vázquez había sido muy claro en un mensaje de intentar aplicar tarifas de empresas públicas
tarifas de los servicios públicos diferenciales para el caso de los jubilados. ¿Qué pasó con eso? Bueno, esto tienen determinados planes, AUTE o Antel o OCE, que no colmaron las expectativas de los jubilados y pensionistas. Nosotros creemos que en un programa de reforma del actual sistema de seguridad social, y quiero decirlo, no solo del BPS, sino de la caja bancaria, la caja notarial, de la caja policial, de la caja militar, estas dos últimas dan déficits enormes para la economía del país, con apenas 55.000 pasivos la caja militar y 23.000 la caja policial. Esto hay que discutirlo. Y que además este conjunto de medidas en que pudieran participar organismos del Estado dando tarifas preferenciales a los sectores más vulnerables de jubilados y pensionistas, en lo que tiene que ver con la UTE, fundamentalmente, con la OCE y con Antel, bueno, eso siempre está en el programa reivindicativo de la ONASPO y nuestra en el directorio del BPS. Estuvimos muy cerca de hacer algunos acuerdos, pero lamentablemente no se concretaron. Muy bien. Amaro, buen año. El deseo de que tengan un buen año y que, bueno, tanto para la representación social de los jubilados y pensionistas en el BPS y también para UNASPU, este sea un año bueno y que se puedan cristalizar los objetivos que se plantean y seguramente tendremos motivo para seguir conversando. ¿La representación social en BPS hasta cuándo va? ¿Cuándo son las elecciones? 2021, el mes de noviembre de 2021. ¿Qué ha pasado con las elecciones, con el tema de la obligatoriedad en las elecciones del BPS? Que tanto discutimos en su momento y que después nos olvidamos. Bueno, no, salió la ley. Salió la ley. Salió la ley, es obligatoria para los mayores de hasta 75 años. No es obligatoria de 75 para los en adelante, no. De 75 años. Muy bien. Ahora hay más de uno. Felicidades. Conversaremos entonces a lo largo de este año. Amaro, gracias por acompañarnos. A la orden, como siempre. Muy bien. Cerramos por acá con Sixto Amaro.